Buenas noches, mi nombre es Mario Girón López. Actualmente estoy cursando el PSU Agropecuario y Forestal en la materia pasteurización y esterilización en frutas. Tema: factores que influyen en la reducción de microorganismos. Según el Codex Alimentarius, los criterios microbiológicos, parte integral del Codex, establecen límites y pautas para la presencia de microorganismos en los alimentos, garantizando su inocuidad y calidad. Además, son fundamentales en la industria alimentaria para garantizar que los alimentos sean seguros para el consumo humano. Estas normas establecen los niveles aceptables de microorganismos presentes en los alimentos, lo que ayuda a evitar enfermedades transmitidas por alimentos y brotes de intoxicación alimentaria. El Codex Alimentarius aborda una amplia gama de parámetros microbiológicos para garantizar la seguridad de los alimentos y la seguridad de aquella persona que consume esos alimentos. Hablando de esto, tenemos el concepto de los recuentos de aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y los recuentos de Salmonella, por nombrar algunos. Los tipos de calor. Se dice que los tipos de calor es la transferencia del calor por conducción, y esto ocurre cuando un cuerpo caliente transfiere su energía al estar en contacto directo con un cuerpo frío. Se usa en tratamientos de productos alimentarios y consiste en aplicar altas temperaturas a los alimentos con la finalidad de eliminar cualquier carga microbiana como lo son hongos, mohos, levaduras y bacterias. Sin embargo, la temperatura aplicada dependerá de las características del alimento y del producto final deseado. Ejemplos como la pasteurización y la esterilización, una aplicada en la leche y la otra en frutas y hortalizas, como en el envasado. El objetivo de la aplicación del calor en los alimentos es eliminar el microorganismo, mantener el valor nutricional y facilitar la cocción, pues al aplicar altas temperaturas a los alimentos, se consiguen eliminar la mayoría de los microorganismos que se encuentran en los diferentes tipos de alimentos. Pero a veces cuando nosotros aplicamos demasiado calor, podemos alterar las características organolépticas del producto final. El calor se define como el aumento de la temperatura en un cuerpo o transferencia de energía de un cuerpo a otro. Todos los alimentos, en especial las frutas y las verduras, se pueden contaminar con bacterias dependiendo durante la cosecha y la que también provoca deterioro. La aplicación de los tipos de calor en los alimentos es el de secado, deshidratación, esterilización, ahumado, pasteurización, ebullición. Resistencia de los microorganismos. En el mundo de los alimentos se encuentran bacterias, mesófilos, resistentes a temperaturas ambiente, psicrófilos resistentes debido a que también no se les aplica el método adecuado para destruirlas juntos con sus esporas. En este sentido, existen factores como el tiempo y la temperatura adecuada para eliminar cualquier agente microbiano. El tipo de alimento se
para cada uno de ellos presenta diferentes características en el tema de resistencia de los microorganismos. Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, al que o a los que no se les puede ver tan fácilmente, más que solo a través de un microscopio. Se clasifican actualmente en dos tipos, los que son benéficos y perjudiciales. Los benéficos son aquellos que nos pueden ayudar a realizar diferentes tipos eh, de productos comestibles, como lo es el yogur, el queso. También a veces se utiliza en el tema de los curtidos, en el tema de las levaduras como el pan, y los perjudiciales que son virus, hongos, parásitos y bacterias. Los tipos de microorganismos que actualmente se denominan son los termófilos, los mesófilos y los psicrófilos. Los termófilos son aquellos que perjudican el alimento envasado y se desarrollan entre una temperatura de 45 y 50 grados Celsius. Se considera en este caso a los Bacillus y Clostridium, que son los que sobreviven entre 45 y 60 grados Celsius. Los mesófilos suelen reproducirse a una temperatura de entre 25 y 40 grados Celsius. Se localizan en suelos, plantas y animales. Recordemos que los mesófilos son bacterias eh, que susceptiblemente siempre las vamos a encontrar en nuestro entorno. Y los psicrófilos son resistentes al frío. Se desarrollan desde los 15 a los menos 0 grados centígrados. La cinética de destrucción térmica. La cinética se refiere al uso correcto de un tratamiento térmico y la combinación adecuada de tiempo y temperatura para la eliminación de microorganismos. Ejemplos de ello son variedades de carne que pasan de un estado crudo a cocido, y las leguminosas, como es el caso de la fabácea, que es el frijol, eh, Phaseolus vulgaris, que requiere de un tiempo de cocción para que sean comestibles. Los tratamientos térmicos, conceptos clave, tienen que ver con el tiempo de reducción decimal, que es el tiempo necesario para reducir la población microbiana en un 90% a una temperatura constante. El valor representativo al cambio de temperatura necesario para cambiar el tiempo de reducción decimal en un factor del 10 a la 1 potencia. Consta de velocidades de destrucción, que es una medida de facilidad con la que los microorganismos son destruidos a una temperatura específica. Para llevar a cabo la cinética de destrucción térmica, existen módulos matemáticos que permiten determinar y llevar a cabo en base a la curva. Se consideran diferentes alimentos, ¿va? Que tiene que ser la temperatura. Al elevarse la temperatura en exceso, afectan las características nutricionales y sensoriales del alimento. Las características como el potencial hidrógeno, que es importante de la escala del 0 al 14, donde del 0 al 6 es ácida, los 7 son base o neutros, y los del 8 al 14 son alcalinos. Recordemos que muchos de ellos, muchos hongos, virus y bacterias viven en diferentes potenciales hidrógenos. El tratamiento térmico aplicado en el alimento consta del calor directamente y también determinará en la gráfica de la eliminación de microorganismos que fue efectiva o si fue efectiva o no. Por ejemplo, la pasteurización de la leche es donde es preciso identificar el tipo de bacteria que se pretende destruir. En este caso, la parte de literatura, ¿no?
donde nosotros debemos determinar en base a un artículo científico a qué grado, a qué temperatura podemos nosotros eliminar este microorganismo. Entonces, existen diferentes tipos de tratamientos térmicos, como es el caldado de frutas y verduras, la esterilización y la pasteurización. Aquí podemos darnos cuenta de la curva y de los factores para el crecimiento microbiano, como es el pH ácido y el alcalino, el tema de los acidófilos, los neutrófilos y los alcalófilos. Crecen a pHs inferiores. Entonces, estos son los claros ejemplos que nosotros podemos tener y tomar en cuenta para poder llevar a cabo y entender un poco de lo que nos habla esta materia, que se hace titular Factores que influyen en la reducción de microorganismos. Como ya se pudieron, como ya pudieron observar en el video, los factores que influyen en la reducción de microorganismos son muy importantes, porque dentro del tema de los tipos de calor y la resistencia a los microorganismos y cinética y destrucción térmica, podemos nosotros entender la importancia que tiene nuestro concepto de los factores que realmente influyen en la reducción de estos microorganismos. Como tal, yo sé que es muy imposible erradicar un 100% dentro de un alimento alguna presencia de algún patógeno, como lo es un virus, bacteria o hongo. Pero en base a estos conceptos que hemos llevado dentro de nuestra materia, podemos definir y manejar ya estos conceptos, que es cuando, por lo menos en los tipos de calor, los tratamientos térmicos, los ejemplos como lo que son pasteurización, esterilización, las características y también los cambios que estos pueden presentar si nosotros no hacemos una pasteurización adecuada, una esterilización adecuada, y la resistencia que puede tener el microorganismo al realizar un mal procedimiento, ¿sí? Mayormente los termófilos, los mesófilos, los ciclófilos, que son diferentes patógenos que existen a diferentes temperaturas y que se pueden erradicar también según la literatura a los grados Celsius, que pues por parte de algún científico tiene como concepto decirnos a tantos grados Celsius puedes erradicar tal bacteria. Y pues también la cinética de destrucción térmica, ¿no? Que son los factores que también hay factores que afectan la destrucción térmica cuando no realizamos un buen concepto matemático en este caso, ¿no? Y la importancia del potencial de hidrógeno, que es del 0 al 14, y los tres conceptos, ¿no? Que son los acidófilos, neutrófilos y los alcalófilos, que son los que abundan o están presentes en la cadena del 0 al 14. Bueno, de mi parte esto sería todo. Espero que mi explicación haya sido muy clara y nos vemos hasta pronto.